Hola a todas, a todos y a todes. Hoy estamos con la doctora Silvia Rato, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y es directora de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también es docente. La idea era conversar con ella acerca de su especialidad, que es las relaciones de los espacios de frontera entre las poblaciones hispano-criollas o blancas y los pueblos indígenas. Ha escrito mucho sobre eso, tiene libros que abordan esas temáticas y numerosos artículos. Incluso uno de los libros que a mí más me gustó es Indios y Cristianos, de la colección Nudos de la Historia Argentina, de la editorial sudamericana, que ya tiene algunos años. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Un gusto conectarme con vos y aparte apoyar esta iniciativa tuya de que charlemos con la escuela media, que me parece, y enseñanza superior, que me parece que es lo que nos está faltando bastante, llegar a la enseñanza que no sea universitaria. Así que bueno, encantada con la iniciativa y te agradezco que me hayas convocado. Bueno, gracias a vos por aceptar. Una de las cuestiones que a mí me intrigaba un poco era, si miramos hacia atrás, ¿no? ¿Cómo aparecen representadas esas relaciones entre las poblaciones hispano-criollas o blancas o cristianas Mm. y las poblaciones indígenas? Digo, ¿cómo han sido vistas desde el pasado? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, diría. Me parece que esa imagen que vos decís, cómo se veían las poblaciones, la relación entre las poblaciones originarias y las hispano-criollas, es la misma imagen que se tiene ahora, ¿no? Una imagen de violencia, de confrontación, de conflicto. Eh, Creo que esa imagen que es del siglo XIX, de los contemporáneos, no, no ha cambiado demasiado, y en el sentido común uno le pregunta a alguien que no es especialista cómo ve esa relación y te habla de la frontera violenta, el conflicto, los malones, y acá ahí tenemos un problema, porque hace ya casi 40 años que desde la investigación se está trabajando de otra manera. 30 años, ponele, ¿no? Se empezó a trabajar de otra manera en la década de 1980. Ahí había pocos investigadores, pero yo te diría que ya en el 2000 hay un campo consolidado de estudios indígenas que cuentan otro tipo de historia, una historia que no deja de ser violenta. Bueno, se parte del hecho de que los españoles vinieron a conquistar tierras y expulsan a los indígenas, pero también se alían con otros grupos, como pasó en toda América, y con estos otros grupos hubo relaciones de contacto más pacífico, que tiene que ver con el empleo de indígenas en establecimientos rurales, en comercio, una serie de relaciones que no tienen que ver solamente con la violencia. Ahora, el problema para mí es este, ¿no? Si ya en el 2000, desde la investigación, somos muchos los que trabajamos con esta mirada, como vos decís, hay libros, hay artículos, hay ponencias, nos está faltando llegar a la enseñanza que no sea universitaria. Y es más, hasta te diría que la universidad tampoco es un tema que esté absolutamente consolidado, ¿no? Eh, Eso por un lado, no estamos llegando donde hay que llegar. Para mí la investigación no tiene que quedarse solamente en la academia, sino que tiene que salir afuera de la universidad, afuera del CONICET. Esa es mi posición personal. Creo que no tiene sentido investigar si lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? La idea es que la sociedad sepa lo que se está investigando. Pero el otro problema que yo veo, además de que sigue estando esta idea de la violencia, eh, es que además de, bueno, no llegar a la escuela, el indígena se lo ve como aparte de la historia argentina. No sé si se entiende, ¿no? El indígena puede ser considerado un sector subalterno, más igual que las poblaciones afrodescendientes y los peones rurales. Pero fíjate la diferencia, el peón rural se lo incorpora a la historia argentina, ¿no? El Sí. peón rural es el gaucho, del gaucho se habla, es un campesino, pero los negros y los indígenas en determinado momento de la historia argentina desaparecen. También es un sentido común, acá no hay indios, acá no hay negros.
Entonces también tenemos un problema, y ahí desde la investigación te diría, que se tendió mucho a trabajarlos como campos separados, tanto los indígenas como los negros. Hay muchísimo trabajo sobre los afrodescendientes, pero cuesta que eso se integre a la historia argentina. No sé si se entiende la idea, ¿no? Sí, Seguimos trabajando como compartimentos estancos y no lo incorporamos. ¿Qué hicieron los afrodescendientes en la revolución como soldados? ¿Qué hicieron los indios como soldados? ¿Qué fue cuando se avanzó, pero los indígenas fueron incorporados, se les dieron tierras? Es un ingrediente más de la sociedad que se va a formar en el Estado-Nación. Pero me sí, da la se impresión que piensan tampoco como, es... como otra historia, como otras historias, digamos, ¿no? Mm. Y no se miran de manera integrada. Yo creo que el tema es ese también, es otro gran problema, que tanto indios como negros aparecen y desaparecen en la historia argentina. Y aparecen cuando son conflictivos, son sujetos conflictivos, o cuando También, hay que... Sí. que también tiene que ver, me parece que como que aparecen supeditados siempre a la historia blanca, digamos, ¿no? Es decir, Mm. en el caso de los indígenas y de los negros aparecen, eh, eh, digamos, siempre subordinados a las acciones o a los deseos de esa sociedad hispano-criolla. Sí, no, totalmente. A ver, estoy pensando esto que te decía de la revolución, el periodo revolucionario. Aparecen porque son convocados como soldados, ¿no? Tal vez en el caso de los negros es más conocido eso, ¿no? Se los libera de la esclavitud si participan en los ejércitos revolucionarios. Y después dejas de hablar de los negros. Y con los indios me parece que se conoce menos, ¿no? Hay un ejemplo que yo doy siempre, que no sé si es muy conocido, cuando fueron las invasiones inglesas, caciques cercanos a la ciudad de Buenos Aires llegan a la sala del Cabildo a ofrecer ayuda militar. Entonces, la idea también es imaginar la situación, ¿no? Imaginemos la ciudad de Buenos Aires, eh, inicio del siglo XIX, los vecinos más encumbrados de la ciudad, en la sala del Cabildo, entran los caciques a ofrecer ayuda militar. Y nadie se escandaliza ni le parece un disparate, una cosa, no salen corriendo. O sea que la presencia de indígena era habitual, Eso habitual. no lo No vimos en la escuela. causaba. No, claro, Cuando claro. me Y enseñaron la eso está en semana las de actas mayo, del eso no Cabildo. aparecía. Pero está en las actas del Cabildo, es decir, no es que no existe documentación. Está registrado. Las actas del Cabildo es una fuente muy usada, y ahí tenés las sesiones donde entran en dos oportunidades los caciques a ofrecer ayuda. Ahora, Y no vos está escrito como, oh, mencionás ahí una fuente, ¿no? Que son las actas del Cabildo. mm. Ahora, y sobre esas poblaciones indígenas, ¿cómo sabemos más de ellos? Digamos, a través de qué fuentes Bueno, podemos conocer sí. más. Claro, ese es un tema yo sé que voy a hablar de indios, pero me parece que vale la pena también extenderlo a otras poblaciones que están bastante poco trabajadas. Con los afrodescendientes pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llega a esos sectores, o con los criollos analfabetos? ¿Cómo se llega a esos sectores que no escribieron diarios, no escribieron cartas? Entonces, la primera impresión es: no se puede estudiar porque no dejaron nada escrito. Y en el caso de los indígenas hay una fuente que es maravillosa, que siempre estuvo en los archivos, no es que estaban enterrados y se descubrieron hace poco, siempre estuvieron en los papeles del Archivo General de la Nación, por ejemplo, que son cartas escritas por secretarios de los caciques. ¿Mm? Los caciques, algunos sabían escribir, pero no lo hacían, no lo querían demostrar. Muchos sabían hablar español, entendían el español, pero se hacían siempre traducir por un secretario. Y hay una cantidad enorme de cartas de caciques en el siglo XIX, que es una mina de oro para conocer la cuestión más diplomática, cómo los caciques sabían con quién tenían que hablar, sabían qué tenían que pedir, conocían qué estaba sucediendo en otras provincias. Esa es una fuente maravillosa. Y otra que también es muy importante para los sectores subalternos, los sectores que no tenían lectoescritura, son los juicios donde estos personajes son o víctimas o testigos.
No, víctimas no tanto, mejor dicho, son acusados de hechos delictivos o testigos. Y la fuente judicial es una maravilla. La fuente judicial es es un libro porque ahí tenés lo que piensan todos los testigos sobre el hecho que está ocurriendo. Entonces, tanto con las cartas, que es lo mejor, y los juicios, que es una fuente maravillosa, uno se puede aproximar. Obviamente no vamos a poder hacer una biografía de un cacique como tenemos biografía de San Martín, de Belgrano, no lo vamos a poder seguir en su trayectoria día a día, pero como dice Ginsburg, no sé si lo ven en la escuela, el tema de la microhistoria, se trabaja con Sí. indicios, ¿no? Algunos datos que tenemos fragmentarios, podemos llegar a armar cierta trayectoria, no con la especificidad de un personaje de la élite hispano-criolla, pero se puede reconstruir de alguna manera lo que sucedía entre los principales jefes indígenas, Ahora, básicamente. ¿cómo esta cuestión que planteas vos de la diplomacia de muchos caciques viene a romper esa idea de los malones ultraviolentos o de esas poblaciones indígenas que siempre, digamos, que la única forma de acción que tenían eran los malones, el robo? Digo, esto que decís vos viene a romper un poco con ese mito sobre los indígenas. Sí. Sí, ojo que yo tampoco me quiero pasar al otro lado porque a veces nos critican de que dejamos de lado la fase violenta. Tal vez lo que pasó al comienzo de esta renovación historiográfica es que nos maravillamos por todo lo otro que no se contaba, y entonces lo violento parecía que no era tan fuerte. Eso está, los malones existían, eh, toma de cautivos, no hay forma de negarlo porque existió. Pero hay que poner en la balanza que además de eso había relaciones diplomáticas donde se jugaban otras cosas, se jugaban del lado de los indígenas informar al gobierno con el cual tenían tratados qué movimientos había al interior del espacio indígena, eh, del lado los gobiernos hispano-criollos, se les entregaban bienes a los indígenas en cierto pago por esos servicios de comunicación, de espionaje, entre comillitas. Están las dos cosas, está la guerra, pero también está la paz, la diplomacia, las relaciones cotidianas. Hay espacios en el territorio indígena, Salinas Grande, yo no sé si Sí. se ubicarán, Salinas Grande está en la provincia de La Pampa. Bueno, eso era un centro muy importante de tolderías, era un lugar importante por la comunicación de las distintas rutas indígenas de comercio. Y bueno, a ese lugar llegaban comitivas hispano-criollas, y hay una que se quedó 6 meses en la década de 1860 negociando, comerciando. Entonces todo este es un mundo tan diferente a la imagen tradicional y el sentido común, que tal vez al insistir tanto en esto quedaba medio desdibujada la violencia que sigue estando, ¿no? Sí. Pero creo que es una faceta de la relación que no puede dejar de estar y de mostrarse y de que sea conocida, ¿no? No eran enemigos irreconciliables, había bastantes relaciones. Ahora, hablando de enemigos irreconciliables y de relaciones y de diplomacia, digo, hay como un momento paradigmático de todo eso que es el rosismo, ¿no? El antes y el Mm. después del rosismo. ¿Cómo se da esa relación en los tiempos de Rosas y qué pasa cuando Rosas ya no está? Bueno, el periodo de Rosas para mí es fascinante, primero por el personaje, me parece que Rosas es uno de los personajes más interesantes de la historia argentina, y acá algo, ya que estamos en confianza, eso de que la historia es objetiva y que uno no pone algo suyo en la investigación, lo descarto totalmente. Creo que todos nosotros que estudiamos historia sabemos que la historia no es objetiva y que uno elige un tema de investigación porque hay algo que le interesa. A mí yo soy rosista. A mí personalmente el personaje de Rosa me resulta sumamente interesante. A mí también. Y bien. Y la política que lleva a cabo con los indígenas va a ser hasta
por sus más acérrimos enemigos, considerada muy exitosa. No es poca cosa, ¿no? A Rosas se lo critica mucho, pero todos reconocen que la política que implementó con algunos grupos indígenas logró pacificar bastante la frontera, ¿no? Fue un periodo donde no hubo demasiados ataques. ¿Qué hizo este personaje? Rosas tenía peones indígenas en sus estancias, o sea que tenía en lo cotidiano una relación bastante estrecha de convivencia. De hecho, él hablaba la lengua pampa, se podía comunicar con los indígenas. Entonces, lo que va a hacer es aplicar algo que se llamó en esa época negocio pacífico de indios. ¿Sí? Ese era el nombre que tenía en la documentación, que consistía en establecer acuerdos de paz con algunos grupos, los más cercanos a la frontera de Buenos Aires, a los cuales los incorporaba al territorio provincial. ¿Sí? Les daba un espacio en el territorio provincial para que se establecieran ahí con sus tolderías. Y les entregaba lo que se conoce como raciones, que es una cantidad mensual de ganado, yerba, tabaco y azúcar. ¿Sí? Todos los meses llegaban a las tolderías cantidades de acorde con la población indígena. Lo hacía porque era bueno, porque los quería, y no, tenía también una contrapartida. ¿La contrapartida cuál era? Que estos indígenas que estaban en estas zonas de la provincia que eran fronterizas, defendían el territorio de ataques de otros indígenas. ¿Sí? Servían como milicias auxiliares del ejército provincial. Y además trabajaban en las estancias rurales. Entonces era un acuerdo que beneficiaba a las dos partes. La pregunta que uno se hace es por qué algunos grupos indígenas resignaban su autonomía. Porque es cierto que entraban al territorio indígena y quedaban bajo control de autoridades provinciales. Y ahí la otra cosa interesante para ver es que el mundo indígena no era un mundo todo idílico, de armonía entre los distintos grupos, Ni ¿no? homogéneo. También, claro, es otra vez volver a pensar lo mismo. ¿Por qué suponer que si la población hispano-criolla y luego la población republicana se mataba entre unitarios, federales, centralistas, federales, ¿por qué Porque no iba a suponer que pasar el lo mundo mismo. que era todo igual, todos juntos en contra de los blancos? No, no, había indígenas que querían pactar, otros que no querían pactar, había conflictos por el control de lugares estratégicos en el espacio indígena. Entonces, todos esos conflictos en la sociedad indígena llevaban a que había grupos que habían quedado muy reducidos en su capacidad militar, tenían pocos hombres y muchas mujeres, habían perdido todo su ganado. Entonces, la propuesta que les hace Rosas de vénganse a la provincia que yo los cuido, los protejo de sus enemigos y aparte les doy ganado, y sí, era conveniente. Los caciques que llegaban a pactar esos acuerdos que pactaron esos acuerdos con Rosas, lograron un lugar muy importante dentro del grupo que controlaban. ¿Sí? Eran considerados unos buenos diplomáticos que habían logrado que su grupo se protegiera de los conflictos con otros grupos, y aparte consiguiera recursos que habían perdido en sus guerras internas. Ahora, ese negocio pacífico de indios no significó que Rosas se llevaba bien con todos los indios, Claro. ¿no? Se alió con algunos y con los que no querían pactar llevó adelante, por ejemplo, la expedición al sur de 1833-34, que esa es muy conocida, creo, ¿no? Siempre Sí. se dice que es el antecedente de la de Roca. Más o menos, pero bueno, para que se entienda, con otros grupos no, con otros grupos la guerra de siempre. Entonces, este juego que hizo, lo que permitió es tener un colchón de indígenas que protegían la frontera y que además conocían el territorio indígena. Entonces, cuando había que hacer entradas al territorio indígena, estos indios amigos sabían dónde había que ir, dónde estaban las tolderías, dónde estaban las aguadas, y eso llevó a que el ejército fuera exitoso en las entradas, ¿no? Porque sin tener idea del territorio, en general el ejército provincial entraba y no se encontraba con nada. Los indios levantaban las tolderías, iban más lejos y tenían que volver sin ningún éxito. Entonces, esta política indígena fue muy eficaz para sostener cierto control en la frontera. Y vos me preguntabas qué pasaba después.
cuando cae Rosas, la idea primera de los liberales en Buenos Aires es terminemos con esto, no vamos a seguir pagando, no vamos a seguir destinando dinero en sostener a los indígenas. Y lo van a tener que mantener. Lo van a tener que mantener porque se desmadró el asunto. Los indígenas no recibieron más raciones y empezaron a presionar diplomáticamente y con ataques a establecimientos rurales, y tuvo que restablecer el negocio pacífico de indios durante un tiempo. Una Buenos Aires que tenía otros problemas también por aquellos años, así que era difícil hacer a tantos frentes, digamos, hacerle frente a tantos frentes abiertos. Bueno, es que ahí hay otra cosa, ese para mí es el periodo, yo te dije que me gusta el rosismo, me parece una etapa muy interesante, pero la etapa del 52 al 62, que creo que en general es poco trabajada en historia argentina en general, desde todo punto de vista, viste que hay un hueco ahí que todavía no está del todo trabajado. Ese es el periodo más interesante para ver desde el mundo indígena, porque justamente como vos decís, Buenos Aires, Confederación separadas, ambas están con problemas entre ellos, ¿sí? Entonces, ese periodo va a ser usado por algunos caciques para jugar a dos puntas, diciéndolo de manera coloquial. Van a negociar tanto con Buenos Aires como con la Confederación, con Urquiza, ¿sí? Y van a obtener de los dos poderes estatales estas raciones que antes recibían solamente de Buenos Aires. Y es un periodo muy interesante, que se puede seguir muy bien con estas cartas que yo te decía, de los caciques, y con los diarios. Ya está, en esta época tenemos más periódicos donde se mencionan misiones diplomáticas, esta comitiva que te contaba estuvo 6 meses en Salinas Grandes con Calfucurá, todo eso está muy documentado y se puede seguir bastante, no te digo día a día, pero con bastante, eh, más, con más detalle que en otros periodos. Y es un momento, ya te digo, muy interesante porque ahí se ve desplegar la diplomacia, la política indígena. Uno decía, los indígenas tienen política, los caciques son diplomáticos. Sí, muy hábiles negociadores y consiguieron, consiguieron con estas raciones que les daban los gobiernos criollos, armar sus propias redes indígenas que llegaban hasta Chile, porque redistribuían esas raciones. Entonces es un momento también muy interesante que vale la pena que se conozca más, ¿no? Porque si no, de Rosas pasamos a Roca y lo que hay en el medio parece que no pasó nada. Tal No pasó cual. nada. Bueno, por suerte tenemos investigadoras como vos que están en eso. Eh, Silvia, vos estás al frente de la licenciatura en Historia en la Universidad de Quilmes. Contanos un poco esa experiencia y digamos cómo funciona la licenciatura, sobre todo en un distrito que está, digamos, donde hay muchos institutos que tienen la carrera de Historia, el profesorado, y que la licenciatura es algo que Mm. muchos quieren hacer también después cuando terminan la carrera en los institutos. Mira, la carrera empezó en el 2011 como ciclo de complementación curricular para profesores. Básicamente esa fue la idea inicial. 2 años después se abrió la carrera completa. En la actualidad, los profesores que vienen de terciarios y los que hacen la carrera completa son un 50% más o menos de la currícula general. Eh, la licenciatura está especializada, se especializa en historia argentina y latinoamericana, ¿sí? Todas las materias, todas no, pero la mayor parte de la carga de la currícula está centrada en en Latinoamérica y en Argentina. Eso quiero que quede claro. Y bueno, la idea desde la carrera es hacer un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora, acercar más la universidad a los terciarios para que se conozca la carrera, se conozca lo que estamos haciendo y, bueno, incitarlos a que hagan la licenciatura. Los profesores tienen que cursar solamente 15 materias, porque se les da por aprobado, justamente porque son profesores, la parte inicial. Entonces, con 15 materias y la redacción de una tesis, obtienen el título de grado. Lo que habíamos pensado este año,
contigo y con otros profesores y no pudimos llevar a cabo, era un concurso de ensayos de historia argentina, para, bueno, empezar a establecer un poco más fuerte el vínculo entre terciarios y universidad. Pero bueno, Pero quedará para, coronavirus. para el año que viene. Nos ha frenado muchas actividades esta pandemia, pero bueno, el interés está, las ganas está, y además de la cursada de las materias, la carrera, lo que hace, lo que estuvo haciendo es ciclos de charlas, conferencias, que han quedado muy limitadas al público universitario, y yo lo que quiero es hacer más hincapié en que son actividades públicas gratuitas para toda la comunidad, y sería interesante que los que están estudiando, el profesorado, vayan a la universidad. Mira, te iba a decir vengan. No, Ahora no. todavía no. Ahora no vayan. Pero que vayan a la universidad a ver esas actividades, a conocer a estos historiadores, ¿no? A ponerle cara a gente que uno lee, que ve Esa era en la los idea. artículos, en los libros. No, es que me parece que es importante que la cercanía con los investigadores que uno lee, y desarmar esta idea de que el historiador está en el grupo de intelectuales que escribe para ellos. Toda la gente que yo llevo a la universidad y todos los docentes de la carrera tenemos esta idea de que la historia hay que difundirla, si no, no tiene sentido. Y que se le pierde un poco el miedo de preguntarle a un libro cómo trabaja, cómo es investigar. La mayoría de los historiadores que han venido, lo que se les pedía era precisamente eso, que contaran cómo es una investigación, cómo se investiga, con qué fuentes, hipótesis, objetivo, todo lo que es la tarea del investigador. Creo que es algo que también tenemos que contarles, no solamente lo que hemos logrado, sino cómo se ha conseguido escribir algo. Me parece que eso Bien. es fundamental. Sí, bueno, justamente la idea de conversar con vos tenía que ver con eso, con nosotros, por ejemplo, en la historia argentina vemos algunos textos tuyos y entonces la idea era ponerle un poco de cara a lo que uno lee y sentir esa cercanía para romper un poco la distancia que suele haber muchas veces. Así que bueno, por mi parte te agradezco y seguramente eh, quienes cursan la carrera en el profesorado van a estar muy contentos de escucharte y conocer un poco más de tu trabajo. Bueno, yo te vuelvo a agradecer a vos, Cristian. La verdad que me parece que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer más fluida la relación terciarios-universidad, que tenemos que ir uno y otro, conocernos más y fomentar estas actividades, ¿sí? Así que, bueno, te agradezco, espero que sea clara, haya sido clara la exposición, que sirva, y los espero en la licenciatura. Espero que les interese anotarse. Los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias Silvia, hasta la próxima. Chao, Cristian, gracias a vos. Nos vemos.